Buenos días, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Hoy nuestro deseo es que el Señor sea honrado y glorificado y que estas alabanzas hayan subido a su trono. Y vamos a continuar en adoración, porque también la palabra, la predicación es exaltación al nombre del Señor. Amén. Así que quiero que abra sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos del 22 al 30. Juan capítulo 3, versículo 22, si usted lo encontró, le invito a que se ponga de pie si está en condiciones de hacerlo. Si desea hacerlo sentado también está correcto. Pero vamos a leer este pasaje, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine esta mañana y que nos enseñe. Juan capítulo 3, versículo 22 en adelante dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Edom junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bien, venimos estudiando, para los que vengan por primera vez o los que no sabían lo que estábamos tratando, como iglesia venimos estudiando el Evangelio del apóstol Juan. El Evangelio de Juan tiene un propósito y hemos querido resaltar mucho ese propósito. El Evangelio de Juan nos enseña, allá en el capítulo 20, que todas estas cosas se escribieron, todas las cosas que Jesús hizo, para que usted y yo creamos en Él. Y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Amén. A eso ameritaba un amén. Ese es el propósito del libro. Pero en el desarrollo del libro, en este comienzo, el apóstol Juan nos quiere también resaltar algo muy importante. Para poder alcanzar ese propósito general del libro, él ha dado unos detalles específicos, unos propósitos específicos. Él ha mostrado algo específico que él quiso por la dirección del Espíritu Santo que usted y yo conociéramos. Y una de esas cosas específicas es que usted y yo podamos identificar la gloria de Cristo, ver la gloria de Cristo. Y eso lo estuvimos viendo específicamente en el capítulo 2, versículo 11. Si usted no ha estado en la serie, usted puede encontrar que en el versículo 11 dice del capítulo 2: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y para qué manifiesta su gloria? Para que sus discípulos creamos en Él. Ese es lo que queremos, resaltar la gloria de Cristo. Eso es lo que hemos querido extraer y poner en realce, para que creamos en Jesús, para que sigamos siendo una iglesia cristocéntrica, una iglesia que cree, confía, descansa en el señorío de Cristo. Eso es lo que queremos alcanzar en el estudio del Evangelio de Juan. Y aquí nos encontramos en el capítulo 3, hablándonos del amigo, del esposo, de la esposa. Y este capítulo muchas veces pierde su importancia y su trascendencia porque se resalta más del capítulo 3, el versículo 16, donde habla: porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez el versículo más memorizado, el versículo más sonado dentro del pueblo cristiano. Y eso muchas veces hace que lo demás pierda su sabor, su importancia y su relevancia. ¿Qué quiere enseñarnos el apóstol Juan colocando aquí esta experiencia con el Bautista, con Juan el Bautista? Está haciendo lo que venía haciendo en los capítulos anteriores: poner a Cristo por encima de. Y habíamos estado viendo frente a todas las fiestas judías a Jesús superior manifestando su gloria en las bodas de Caná, ¿cierto? Superior, ¿a qué más? Al templo, superior a las fiestas, superior a Moisés, superior a los profetas. Jesús es superior a ellos, y el apóstol Juan lo que quiere es ponerlo en el lugar correcto para que nosotros veamos la gloria de Cristo, y viendo la gloria de Cristo y creyendo en Él, tendremos vida eterna. ¿No le parece la noticia más bonita, la noticia más hermosa, la noticia más esperanzadora? Es que conociendo la gloria de Cristo y creyendo en Él, tendremos vida en su nombre. Y aquí, en este pasaje, Jesús superior a Juan el Bautista. Jesús superior a Juan el Bautista. Y Jesús superior a Juan el Bautista es porque Jesús es superior a cualquier profeta, a cualquier evangelista, a cualquier misionero. Superior a todo. Por encima de todo está la gloria de Cristo. Y aquí en este pasaje puedo encontrar uno más de esos diversos contrastes que hace el apóstol Juan de Jesús frente a los eventos, frente a las personas, pretendiendo mostrarnos algo muy importante: la supremacía de Cristo. El evangelio de Juan quiere resaltar la supremacía de Cristo. Y eso es importante porque frente a los desafíos que tiene la iglesia del tiempo actual, es un deterioro de la imagen de Cristo, una devaluación de la persona de Cristo. En nuestro mundo moderno se intenta por todos los medios disminuir, devaluar, y aún se intenta desacreditar a la persona de Cristo. Libros como el Código Da Vinci, novelitas como esas, películas que cada día se sacan más, pretendiendo mostrar a un Cristo tan humano que lo hacen hasta pecador como nosotros, deshonrando la gloria de Cristo. Pero el apóstol Juan hoy quiere colocarnos este pasaje, este acontecimiento, para que nosotros una vez más miremos la gloria de Cristo. Una vez más nos hace un contraste. Y a manera de introducción, quiero hablar de un primer aspecto. Quiero hablar del escenario. ¿Cuál es el escenario que hay en este pasaje? El escenario contextual que nos muestra y nos manifiesta la gloria de Cristo. Nos dice en los primeros versículos que Jesús, después de esto, versículo 22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Bien, quiero de antemano aclarar algo. Aquí pareciera decir que Jesús bautizaba gente, y es lo primero que uno se pregunta: ¿a quién habrá bautizado Jesús?
El texto no está indicando que él sea el que bautizaba. De hecho, el apóstol Juan hace una precisión, hace una aclaración en el capítulo 4. Vaya conmigo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahí está la aclaración. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque ¿qué? Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Cuál es el ambiente? Entonces, aclarado que no era Jesús, eran los discípulos. Lo que pasa es que si miro bien el versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos. Así que estaban todos juntos, estaban reunidos. ¿Y cuál es el ambiente que se está generando? ¿Qué es lo que va a detonar otra vez un conflicto? ¿Qué es lo que va a despertar otra vez la polémica de algunos de los judíos? Que como muchos estaban yendo a hacerse bautizar allá con Jesús y los discípulos, entonces eso incomodó, porque no solamente él, sino que Juan el Bautista también en Enón, junto a Salim, lo hacía, también bautizaba, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25. Entonces, ¿qué hubo? Discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca, y colocó la palabra purificación. Así que, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Investigando, fui a hacer la tarea, ¿qué tipo de judíos eran los que estaban de pronto armando la discusión? ¿Los fariseos? ¿Los saduceos? Y por contexto geográfico, al parecer en esas zonas habitaban unos que se llamaban los esenios. Los esenios era un grupo, al parecer son los que encaran aquí a los discípulos de Juan el Bautista para poder atacarlo, porque su doctrina, la de los esenios, era poner un sobreénfasis en las purificaciones a través de unos lavatorios del agua, y así ellos en ese ritual representaban una purificación de la persona. Entonces, ¿cuál es la discusión? Jesús está por allá con los discípulos, no haciendo la ceremonia de purificación, no, está celebrando bautismos, que era diferente. Y ellos lo asumieron, los esenios, al parecer, como rito de purificación. Vinieron y entonces atacaron. Contraataque. Ahí mismo salieron los sacamicas, que llaman por ahí los políticos. Los sacamicas aparecieron y aparecen con su maletica, y aparecieron inmediatamente a poner el problema, a cuestionar, y los discípulos del Bautista comenzaron a discutir sobre el tema. Ese es el ambiente que rodeó este pasaje, esta historia. Ellos cuestionaban el hecho de que bautizaban y que eso era un acto de purificación. Ahora, no era eso lo único que le preocupaba a este grupo de judíos que estaban atacando. Hubo otro elemento que les llevó a hacer un cuestionamiento, a generar una polémica, y era que todos ya se estaban yendo hacia Jesús. Entonces ellos aprovecharon, ya están dejando al Bautista, ya no quieren con él. Algo debe estar pasando con aquel que está por allá, porque todos están yendo para allá. Entonces vinieron, sacaron la maletica y empezaron el contraataque. Y vinieron y armaron otra vez otra polémica. Preguntaban sobre el valor de la purificación del bautismo de Juan. Si el bautismo de Juan era de arrepentimiento, si era un bautismo purificador del corazón, si era un bautismo que limpiaba,
¿por qué la gente está corriendo donde Jesús? Y esa es la pregunta que nos va a ayudar a poder desglosar esta problemática. ¿Por qué el Bautista comienza a hablar de Jesús como superior a él? ¿Y por qué la gente corría hacia Jesús? Puedo entonces con esto decir que cuando se habla de Cristo y cuando las personas siguen a Jesús, eso va a generar preocupación, porque la presencia de Jesús genera atracción. Cuando Jesús toma el lugar correcto en nuestras vidas, Él es el que atrae. Y los religiosos, los ritualistas, se angustian porque siguen a Jesús. Así que hay una preocupación, se levanta mucha preocupación cuando Jesús produce esa atracción. ¿Por qué? Porque aparecen los celos del liderazgo. Aparece inmediatamente el celo. ¿Pero por qué a Jesús? Apareció la envidia y les llevó a sembrar discordia. La envidia y los celos siempre generarán discordia. Y más cuando Jesús es el que atrae, cuando es Jesús el que convoca, cuando es a Jesús a quien se sigue. Una vez leía un libro muy interesante. Dice que cuando uno conversa con una persona y conversa de temas y aún puede inclusive hasta hablar de religión, no hay ningún problema. Pero dice él que cuando se menciona a Jesús, hasta ahí llegó la conversación. Porque Jesús es el que marca la diferencia. Y eso es lo que quiere aquí mostrarnos el apóstol Juan a través de este hecho y de este acontecimiento con Juan el Bautista. Aquí Jesús está partiendo la historia. Aquí Jesús está levantando ya el ministerio y Jesús está marcando la diferencia. Y aquí vuelve y toma Jesús un realce. ¿Y quién es el que muestra ese realce? Es el mismo Juan el Bautista. Así que, ¿por qué la gente corre hacia Jesús? ¿Por qué la gente debe seguir, debería seguir, está siguiendo a Jesús? ¿Por qué la gente debe seguir a Jesús? Primera respuesta: porque Jesús es único Mesías designado por Dios. Jesús es el único Mesías enviado, Salvador del Padre para dar salvación. Versículos 27 y 28 dice, viene la respuesta de Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Saben, son unas palabras muy hermosas. El contexto nos dice quién era el profeta, mejor dicho, el chacho de la película. Juan el Bautista. En el contexto era Juan. Juan era el que armaba todo el alboroto. Juan el Bautista era el que preocupaba a todos los religiosos de la época con sus bautismos, con la cantidad de gente que le seguía, con su predicación contundente. Juan el Bautista era el que armaba todo. Pero de repente, así entra en escena Jesús. Él, como cantábamos ahora, Él y solamente Él. Aparece Jesús y ya no es el Bautista. Por eso veo unas palabras muy preciosas. Juan comienza a poner las cosas en orden, así sus discípulos se sorprendieran.
Así los discípulos no comprendieran todo, Él pone las cosas en orden. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Si Él hace esas cosas, es porque el cielo se las ha dado. Él reconoce inmediatamente que Jesús es el designado, o sea, ha sido nombrado el único Mesías designado por Dios. Juan el Bautista aquí está reconociendo la soberanía de Dios. En esto Dios sigue teniendo el control. Él es el que lo designa. Jesús aquí nos está enseñando el Bautista, Juan el Bautista, que no debe ser cuestionado. Juan no cuestiona ni a Jesús, Juan no cuestiona nada de su práctica, no está cuestionando a Dios en su decisión. Nunca vio esto, mire esto tan injusto, yo todo lo que he trabajado y ahora llegó Él y se los llevó a todos. No, Juan no sufrió de esos problemas. Juan no sufría de envidia. Juan no se enoja. Juan no murmura. Es tan ingrato, hombre, yo trabajando tantos años. No, vayan con Él. Síganlo. Jesús es el único Mesías designado por Dios. Y el versículo 28, Juan el Bautista se pone en el papel correcto. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Él no es el Cristo, nosotros no somos el Cristo. El único Mesías designado por Dios fue y seguirá siendo Jesús. Uno ve por ahí en Discovery o en National Geographic, hay un tipo en los Estados Unidos que se hace llamar Jesús. No sé si ustedes lo han visto. Vive por allá en una granjita, en una aldea, todo lindo, barbadito, de túnica blanca. Vive encerrado. Él dice que Él es Jesús. En esa aldea viven una buena cantidad de personas. Ellos viven de sembrar, ¿cierto? Ellos mismos cultivan sus alimentos. No lo pueden ver normalmente, no es fácil. Y había una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve viendo el informe del tipo que se hace llamar Jesús. Cuando pasaba en el carro y entonces él iba en el carro porque tal vez salió a hacer una vuelta y luego venía a su casa. Y cuando llega a la aldea, él pasa por ese camino y todos los que están en los sembrados paran y son mirándolo así, en un embeleco. Ese no es el Mesías. ¿Dónde está hoy el de Creciendo en Gracia? El que dijo que era Jesús. Diablo mentiroso. Él no era el Mesías. Jesús es el Mesías. El Bautista ya nos lo había dicho. Juan el Bautista lo dijo. Yo no soy el Cristo. Es Él. No te vayas a dejar engañar. No hay más Cristos. No hay. Muchos se levantarán. Cuando yo comencé en el Evangelio hace como 26 años, cuando yo escuchaba sobre las profecías, yo decía, ¿y a quién se le va a ocurrir decir que es Jesús? Bueno, eso era en mi ignorancia, en mi ingenuidad. ¿Quién se va a levantar? ¿Cuántos se han levantado ya diciendo que son el Cristo? Jesús, el Cordero de Dios, el Mesías, ya nació, creció, cumplió su ministerio, murió
resucitó al tercer día y usted hoy está sentado a la diestra del Padre. No hay más Mesías. Jesús es el Mesías. Así que el bautista, ¿qué está haciendo? Se está haciendo a un lado. Hágase a un lado, que usted no es. Es Jesús. Jesús es el único Mesías. Si Jesús es el Mesías, entonces, ¿qué nos enseña esto, iglesia? A mí me enseñó 3 cosas. Primero, nosotros no somos sino siervos. El siervo nunca debe desplazar la labor del Mesías. Lo tercero es que veo yo, frente a la enseñanza del Bautista y de su mensaje humilde, yo no soy, sino que soy enviado delante de él, me indica que yo no puedo envidiar. No es mi papel envidiar al Mesías como líder, como aquel que atrae. No, porque nosotros no somos los llamados a cumplir ese papel. Y tercero, Juan el Bautista creo que se satisface en servir. Nuestra mayor satisfacción como pueblo de Dios es servirle a Él. Por eso estábamos ahorita entonando ese himno. Él y solamente Él. Es Él el digno. Él es el único digno de alabanza y de adoración. En Él es que nos gozamos. Nosotros nos satisfacemos en servirle a Él. 2. Respuesta número 2 a la pregunta: ¿por qué siguen a Jesús? ¿Por qué hay que seguir a Jesús? La primera es porque Él es el Mesías asignado, nombrado por Dios. 2. Porque Jesús es el único esposo objeto de gozo y de autoridad. Él es el único esposo de esa esposa. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el único esposo? Cristo. Y aquí el Bautista entonces trae una parábola. Versículos 29 al 31. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, qué linda esa frase, es que es sobre todo. Yo no sé un testigo de Jehová cómo hará con ese versículo. Jesús es Dios. Jesús, esposo, produce gozo y tiene toda la autoridad. 2 cosas veo en estos 2 versículos que acabamos de leer. Lo primero que Juan hace es enunciar que se goza grandemente de la voz del esposo. Juan es el amigo. Jesús es el esposo. Y según la tradición judía, el amigo traía a la esposa. Por eso él dice: me gozo en la voz del esposo. ¿Quién lo está diciendo? El amigo. Juan el Bautista es el amigo que la única o el único amor y la única sensación y el único sentimiento que aflora de él es ¿cuál?
gozo, yo me gozo. Yo me gozo en que Jesús sea el esposo. Yo me gozo en oír su voz. El esposo es el que está al lado del amigo. Pero si bien es cierto que el amigo es importante, ¿sabe quién es el que tiene el privilegio? El esposo. Sí, el amigo tiene un privilegio. ¿Cuál? Llevar a la iglesia, a la esposa. Pero el verdadero privilegio lo tiene el esposo, no el amigo. Es la voz del esposo la que se debe oír. Es la voz del esposo, las órdenes que da el esposo, la voz de él, que es de mando y de autoridad, es la que debe ser escuchada. Así que lo que usted escucha no es o no puede ser una apreciación personal. Tiene que ser lo que diga la Escritura, porque Él es la voz. Es la voz de Jesús. ¿Me hice entender en eso, iglesia? Amén. Entonces, Juan nos está diciendo que Él es el único esposo. Y como amigo, le es leal. Leal. Como amigo del esposo, le es leal. La iglesia es la esposa. Nosotros como siervos suyos, nuestro valor es el de la lealtad a ese amigo, que en este caso sería el amigo del esposo. Pero no solamente habla de ese privilegio. A mí me gustó haber encadenado estas dos cosas. Dice el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿A quién se está refiriendo el bautista? Pues a Jesús. Se está refiriendo al capítulo 1, Él es el Verbo. Él es el Verbo. El Verbo estaba con Dios. El Verbo es Dios. Él, el Verbo, el que viene de arriba, me está diciendo a mí entonces que Él viene del cielo, que Él es sobre todo, y si Jesús es sobre todo, significa que Él tiene toda la autoridad. No puede estar sobre todo si no tiene esa autoridad. No puede estar sobre todo si no es Dios mismo. Su origen es de los cielos. Jesús es Señor y es sobre todo Dios mismo. Es incorruptible, es glorioso, es poderoso. El versículo 13 del capítulo 3 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Juan capítulo 6, versículo 41. Juan 6, 41 y 42 dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Cuál es el origen de Jesús? Jesús es divino. Jesús es celestial. Jesús es glorioso. Amén. Jesús es poderoso. Todopoderoso. La palabra griega realmente es la palabra pantocrátor. Todopoderoso. Esa es la palabra que define a Jesús en el Nuevo Testamento. Es incorruptible.
¿Qué me está diciendo aquí el Bautista entonces? ¿Qué nos dice como iglesia? Primero, si tú ves su gloria, la gloria de Cristo, gózate. Gózate en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Pero también tienes que ver a Jesús no solo como un deleite. A muchos les encanta ver a Jesús como amor, lindo, chévere, agradable, muy cariñoso, muy cuidadoso. No, Él no solamente es eso, Él también es autoridad. Él es sobre todo. ¿Qué me enseña a mí este pasaje? Cuando uno comienza el ministerio y cuando desarrolla el mismo, ya sea el pastoral u otros, aparece una tentación en el ministerio. Eso se lo enseñan a uno en el seminario en una materia que se llama psicología pastoral. Es el síndrome del Mesías. El síndrome del Mesías es una patología muy común entre algunos que ejercen ministerio y liderazgo. El síndrome del Mesías se llama así porque existe la tendencia a que uno es el que salva la situación. Uno es el que salva del problema que está ocurriendo. Y saben una cosa, es muy peligroso, es muy nocivo para la salud. Es muy nocivo porque el síndrome del Mesías puede llevarnos indirecta o directamente a ir desplazando el señorío de Cristo. Yo no salvo esta iglesia. Yo no salvo un matrimonio. Yo no recupero maridos. Yo tampoco recupero esposas. Yo no soy el que restaura hijos. Puedo dar un consejo, puedo mostrar lo que dice la palabra, puedo dar una orientación, pero el Salvador se llama Jesucristo. El Salvador de su hogar es Jesucristo. El Salvador de esta iglesia, la que llaman la menos mala, esta es de Jesucristo. Esta iglesia es de Cristo. Esta iglesia la salva Él. Yo no soy el Cristo. Yo no soy la autoridad. Es Él. Él es la autoridad. Él es el soberano. Él es Dios. Él y solamente Él. Él está sobre todo. Tercera y última respuesta. Frente a toda esa discusión de los bautismos, de la purificación, ¿qué es lo que está pasando? Versículos 32 al 35 dice, al 34, perdón, 35, dice: y lo que vio y oyó Jesús, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué está diciendo el Bautista? Está diciendo varias cosas bien importantes. La primera, Jesús es testimonio de la verdad. ¿Usted quiere conocer la verdad? La verdad es Jesús. Frente a tantas voces que se oyen en la actualidad, voces que ninguna quiere reconocer el señorío de Cristo, hoy yo quiero decir desde este púlpito: Jesús es la verdad. Lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Jesús es el testimonio de la verdad. Jesús dice en esencia que Él es la verdad.
Decía un autor, Jesús es la quinta esencia de la verdad. A Jesús nadie le recibe el testimonio a menos que Él se lo revele. Quiero que vaya a Juan capítulo 6, versículo 44, cuando dice, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabe? Usted llegó a Jesús. Si usted llegó a Jesús, le tengo una buena noticia. Fue el Padre el que lo atrajo a Él. Fue el Padre quien soberanamente lo condujo a Él. Claro, usó la predicación, usó el evangelismo, ¿cierto? Pero hay un acto soberano de Dios. Así que Él es la fuente de verdad. Y Jesús es Dios. Y Jesús es uno en acuerdo con el Padre. Versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Si realmente, esa es la correlación. Si yo soy del Señor, si yo soy de Él, lo que yo atestiguo es que Dios es veraz. Eso lo hizo Jesús. Si Jesús atestigua, es porque viene del Padre, está y son uno con el Padre. Y eso hace que Él pueda decir contundentemente que Dios es veraz. Así que Jesús, según el versículo 35, me dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Vuelvo y reitero, Jesús es supremo en todo porque Dios le entregó todo. Si Él entonces es la voz, si Él es el vocero, si Él es el enviado, si Él es el único vocero del Padre, ¿qué me está diciendo entonces a mí como iglesia? Este pasaje me está enseñando y nos está enseñando que hay un solo mensaje: Jesús. Hay un solo mensajero, Él. Óiganlo a Él. Oiga a Jesús. Oiga sus enseñanzas. No hay otro maestro enviado. No estoy hablando del maestro de escuela dominical, estoy hablando del maestro que viene a traernos la revelación y a manifestar su gloria. Por eso no dejes que tu corazón reciba otra enseñanza. El único que puede influenciar tu manera de pensar, que sea Jesús. Él es el maestro, Él es el vocero, la única voz de Dios. Amén. Dichas estas tres respuestas, entonces hay que concluir esto que Juan el Bautista está diciendo y que el apóstol Juan escribió. Hay una verdad que es la que yo llamo verdad de vida o muerte. Todos los que hoy estuvimos aquí, después de escuchar estas verdades, no tenemos sino una opción, no hay sino una. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios va a estar, ya está sobre él. Ya está sobre él. La opción, la única que existe es creer. Es lo único que nos propone el Evangelio de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Concluyo entonces, si esto es así, el único camino que tenemos es creer en Jesucristo. Yo estoy seguro que si pregunto ya, ¿cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Todos, ¿cierto? Eso vamos a decir todos, ¿cierto? Amén. Y yo también deseo que seamos todos. Pero si tú crees en Jesucristo, ¿por qué no es tu Señor? ¿Por qué no gobierna tus emociones, tu carácter, tu temperamento? Si Jesucristo es tu Señor, ¿por qué todavía Cristo no gobierna tus pasiones, tu sexualidad? ¿Por qué? Los demonios también creen. Y yo no estoy poniendo en duda hoy tu fe. No quiero hacerlo. Solo quiero hacerte una confrontación. ¿Realmente Jesús es tu Señor? Si crees en Él y crees que Él es Señor, ¿haces lo que Él te ordena? ¿Todavía tu vida es una vida desordenada? No quiero poner en duda tu fe. Lo que quiero es, iglesia, ¿realmente creo que Jesús es mi Señor? Jesús vino al mundo para salvarlo de la condenación. Él nunca vino a condenar, por obvias razones. ¿Sabe por qué Jesús no vino a condenar el mundo? Porque el mundo ya estaba condenado desde la caída y quedó en una depravación total y radical. Por eso Él viene a salvar lo que ya se le había perdido. Pero Él quiere hoy no solamente ser tu Salvador, Él quiere ser tu Señor. Mi Señor. Seguramente tú has escuchado de Jesús como Salvador. De pronto no habías pensado en que Él también quiere ser el Señor y eso significa que Él quiere gobernar tu vida. La propuesta de Jesús como Salvador es muy alentadora, es esperanzadora, porque eso nos implica que nos llevará al cielo. Pero la propuesta de Cristo como Señor significa que yo ya no puedo hacer lo que quiera. Debo someterme a su señorío. Si tú quieres, además de creer en Cristo como tu Salvador, tenerlo por Señor, yo creo que hoy es la oportunidad para hacerlo. Y ya no es por una manifestación pública, es allí en tu corazón. ¿Quieres tener a Cristo como tu Señor, además de tu Salvador? Pues hoy es la oportunidad. Pídele al Señor, como cantábamos ahora, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Entona esa canción en tu corazón. Cree que Jesús es tu Salvador, pero también tómalo como tu Señor. Acepta, cree que Jesús es el Señor.